Hola. ¿Cómo estás? Bien, Bien. bien. Ayer hemos hecho la entrevista con Eugenio y con Julia. Sí, Ha estado muy, muy hermosa. qué Eh, bueno. Así que queríamos compartir con vos algunos recuerdos y algunas preguntas sobre el presente. Recuerdos porque te tuvimos en nuestra casa, Banfield Teatro Ensemble, en principio en el 2017 junto a todo Lodin, el Sí. 24 de marzo, nunca me voy a olvidar, del 2017. Posteriormente, en el 2018, en enero, hiciste función de Huellas en la Nieve, y en octubre también. Y en octubre también hiciste un workshop, Sí. La danza de las intenciones. Quería preguntarte sobre tus primeras experiencias en el Odin, porque vos lo relatás bastante en el espectáculo. Eh, ¿En qué año fue exactamente? Huellas en la nieve es del 1988. Pero tú, ¿cuándo entraste al Odin? Yo entré en 1974. Ah, ok. Y entonces, Huellas en la nieve cuenta en realidad los primeros 13 años de mi trabajo en el Odin Theatret. Y bueno, llegué al Odin Theatre porque yo había visto un espectáculo de Eugenio Barba que se llamaba La Casa del Padre, un espectáculo que me conmovió mucho. El día después vi el entrenamiento de los actores que Eugenio mostraba y me fascinó. Y por eso pedí de ir a Holstebro. Y entonces yo tenía mucha confianza en Eugenio, todavía tengo mucha confianza en Eugenio. Y por eso todo este proceso del entrenamiento, que en comienzo era muy difícil para mí porque nunca había hecho teatro antes, eh, y fue muy duro también, porque como decir, mi cerebro comprendía todo lo que Eugenio quería que yo hacía, pero es como si la distancia entre mi cerebro y mi cuerpo era muy grande. Entonces, cada día lloraba de frustración y de dolor, por supuesto, porque todo el cuerpo me dolía, pero mucho de frustración porque no llegaba a hacer lo que Eugenio quería y que Iben sabía hacer. Y entonces, bueno, puedo decir que estos periodos de 2 años fue muy duro, pero también era el resultado de una necesidad profunda de mi parte. No era un deseo de ser actriz, era una necesidad de trabajar con esta gente. Claro. Y por esto también puedo decir que el tiempo después, lo que pasó después, fue en realidad lleno de mucha alegría. Porque cuando logré hacer lo que Eugenio quería, eh, me sentí muy bien. Claro. Pero ha sido un largo viaje, un viaje que implica tiempo y paciencia. Y sí, como decía el profeta, el, el maestro tiene que ser un océano de paciencia y el alumno un océano de confianza. Mm. Sabes que respecto de este momento que contás en Huellas en la Nieve y que también está en tu libro relatado,
gracias a ese momento, con mis alumnos, hicimos un gran trecho de ejercicios basados en tu experiencia con el Jardín del Rey. Ah, Sí, sí, nos sirvió muchísimo y a pesar de lo que se pueda pensar, nos sirvió incluso online, digamos, para trabajar este año que fue medio como de locos tener que, digamos, trabajar teatro online, ¿no es cierto? Dar clases de teatro online, que es impensable, pero bueno, la fe también habla de poder sobrellevar adelante esos obstáculos. sí, también pienso que la necesidad de las personas Sí, es muy fuerte. Y por esto se encuentran toda la posibilidad imaginables para comunicar, para aprender, para eh, seguir desarrollándose, ¿no? Y, ¿tú crees que en tiempos de crisis como estos hay mayor necesidad del público? Y también diferenciando un poco los artistas de los que miran, de los espectadores. ¿Cómo es la relación del público que quiere estudiar teatro y del público que quiere ver teatro en momentos como este? eh, personalmente, yo en este periodo de pandemia donde hemos tenido estos lockdown, he tenido mucha necesidad del arte. Y pienso que yo no he sido la única. Entonces pienso que la gente necesita ver film, necesita leer libros, necesita escuchar música, porque siempre en momentos difíciles las personas se vuelven a las artes para, pienso, una forma de consolación, porque es bueno para el alma, porque el arte es sana para el ser humano. Y pienso que los artistas son los médicos del alma. Así que hay los médicos del cuerpo que te sanan cuando estás enfermo y hay los artistas que son los médicos del alma. Y, y claro, de un lado hay los espectadores que necesitan esta energía que viene de los actores, del teatro vivo. Eh, y hay también los actores que necesitan los espectadores. Esta es doble, es humano. Y, y esto de hacer teatro online es un paliativo, es la solución menos peor. Sí. La solución peor es la ausencia total. Y para mantenerse en vida, para mantener en viva la memoria de lo que hacemos, para mantener viva la memoria que todavía estamos haciendo. Esto de hacer los encuentros online es, claro, es la única posibilidad que tenemos. Por esto, bienvenidos a estos encuentros. Claro. Ayer Julia nos contaba de los inicios del Odin. Hablamos también de generaciones, Sí. de nuestra generación, de la generación de ustedes, de ellos, y también de un deseo. Eugenio nos contaba que este siglo XX fue innovador en materia de que el teatro fue también una lucha y ya no solo un entretenimiento, una herramienta política también, y que en los inicios eh, el deseo de los actores era de cambiar el mundo de alguna manera, esta utopía de cambiar el mundo. ¿Ha cambiado el mundo, Roberta, en estos 30 años? Ah, pienso que en esta generación
En esta generación no eran, en mi generación, no sé cuál de quién, pero puedo hablar de mi generación. Yo nací en el 53, entonces en la mitad del siglo pasado. Y en mi generación había este sueño de cambiar el mundo. Y no era solamente los artistas que tenían este sueño, eran muchos. Y muchas personas encontraron su manera de cambiar el mundo. Eh, claro, para muchos el primer paso ha sido cambiar sí mismo. Entonces esto significa aceptar reglas o romper reglas, romper con lo que ya estaba hecho y construir, intentar de construir algo de nuevo, pero construir algo de nuevo significa inventar nuevas reglas. Y yo pienso personalmente que lo que hemos hecho con Loading Theatre ha sido, de verdad, a través del entrenamiento, todo un proceso de cambiar a nosotros mismos. Y de esta manera conquistar una presencia escénica y social que era eficiente, ¿no? El mundo ha cambiado, claro que ha cambiado. El mundo sigue cambiando, el mundo siempre ha cambiado. Y la cosa que yo pienso es importante, la de vivir este proceso de continuo cambiamiento y de estar alerta, estar presente, estar en el momento y reaccionar a lo que a lo que es la situación actual. De no vivir en su idea de lo que tendría que ser, sino que ser aquí y ahora y mantener ¿cómo puedo decir? Su integridad, mantener vivos sus sueños, mantener vivos sus ideales, luchar por esto. Esto es esencial. Eh, es esencial, también se cuesta, pero al final yo pienso que la vida es un largo viaje para morir bien. Y para morir bien uno tiene que haber vivido con respeto para sí mismo. Y para tener respeto para sí mismo uno tiene que hacer lo que es importante para sí mismo. Por eso nuestra manera de hacer teatro es una elegía. Nadie nos ha preguntado de hacer teatro de esta manera, pero lo hemos elegido porque era una necesidad profunda de nuestra parte. Y a través del teatro hemos cambiado nosotros mismos, pero también hemos cambiado los espectadores de una manera o de la otra. Desde el comienzo, Eugenio ha hecho espectáculos que no eran tradicionales, en el sentido que lo que Eugenio siempre ha dicho, que cuando era joven iba a teatro y se aburría enormemente. Entonces pensaba, ¿cómo hacer teatro de una manera que no es aburrida? Y bueno, Eugenio ha encontrado su manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, para los espectadores de Holstebro, esto no era ni normal ni bienvenido. Y por muchos años hemos tenido muy pocos espectadores para nuestros espectáculos en Holstebro. La gente no venía porque no comprendía y entonces se sentía como imbécil. Entonces yo no voy a ver cosas que me hacen sentir imbécil. Y después con los años, y Eugenio ha seguido en su línea, haciendo espectáculos que para él eran importantes y que para algunos de los espectadores eran importantes, de toda manera en el resto del mundo. Y con el tiempo, en los años 70, hemos empezado a hacer espectáculos afuera del teatro, llevándolo afuera del teatro. Y de esta manera, lentamente hemos empezado a hacer pasacalles, espectáculos en las plazas, no solo en el mundo, pero también en Holstebro también. Y de esta manera hemos empezado a hacer así que el pueblo
nos ha empezado a conocer de otra manera. Y en los años 90 hemos empezado a hacer semanas de fiesta cada 2 años en Osterbro, grandes semanas de fiesta, donde la población local era llamada a colaborar para hacer espectáculos de todos lados en el pueblo. Entonces, todas las personas activas en el territorio ayudaban para hacer espectáculos que implicaban niños en la escuela, ancianos en la casa de repuesto, ¿cómo se dice? Donde los viejitos van después, ¿saben? O, en todo lugares también implicando los militares, los bomberos. Y de esta manera también más gente ha empezado a venir a ver nuestros espectáculos, porque han empezado a tener menos miedo, pienso, de nosotros. Y estos dos canales, el hecho de mantener la propia integridad artística de un lado, y de otro lado, hacerse popular. Así que el teatro, que es una cosa que solamente las personas educadas, que han hecho la universidad o así, pueden apreciar, se vuelve algo de cotidiano, algo que es a la portada de todos. Esto es muy importante. Es como si de esta manera hemos logrado un poco a educar la población de Holstebro al teatro. Sí. Y respecto del público, ¿tú crees, con respecto a esto de teatro no tradicional, ustedes tienen la oportunidad de viajar y de ver los públicos de todo el mundo, y seguramente también, no solo con respecto a vuestros espectáculos, sino a espectáculos de otras compañías, de otros actores. En este momento particularmente, en la actualidad, fuori la pandemia, oltre la pandemia, ¿el público está mejor o más distante? Es una pregunta un poco general, pero ¿está más abierto o menos en estos últimos años? Ignacio, para mí no existe el público. Para mí existen los espectadores. Y cada espectador llega con su historia y su mirada. Y por supuesto, siempre hay espectadores después del espectáculo que vienen a agradecer. Y en el momento en que agradecen, esto significa que lo que hemos hecho ha tenido sentido para algunas personas. Como sabe, nuestros espectáculos no tienen muchos espectadores. Intentamos de hacerlo por poquitos. Y por esto es muy íntima la situación que creamos con estos espectadores. Y es muy directa porque el espacio es pequeño y entonces los espectadores pueden vernos muy bien y nosotros podemos sentirlo muy bien. Claro. No sé si es porque la gente que viene a ver nuestros espectáculos nos conoce o porque elige de vernos, pero yo siento siempre una gran positividad en los espectadores. Muchas veces esto de agradecernos es importante para ellos. Y pienso que es porque de una manera o de la otra nuestros espectáculos tocan algo de esencial. Pienso que todos tienen sueños o tienen heridas y nuestros espectáculos llegan a tocar estos puntos. No son solamente espectáculos de entretenimiento, pero son espectáculos que van en profundidad y tocan algunos niveles del ser humano que son muy íntimos. Y por esta razón pienso que siempre hay espectadores que tienen esta necesidad. Y he visto festivales con mucha gente y otras situaciones donde hay menos público.
Depende también de las naciones, de cuál nación tú hablas. Hay naciones como Cuba, donde la gente va al teatro porque tiene hambre, porque, o en Argentina, mucho entusiasmo, mucho amor para el teatro. Hay otras naciones donde hay menos esta cultura profunda del teatro, como la Dinamarca, por ejemplo. Claro. Pero todavía también en Dinamarca hay estos espectadores que agradecen la presencia de nuestro teatro, de nuestra manera de hacer teatro. Bien. Yo en 2018, mientras tú estabas en Banfield haciendo función, yo estaba en el Odin de visita. Sí, nos cruzamos. Sí, nos cruzamos. Fue Nelson a acogerme. Sí, Sí, yo Nelson. estuve en el Odin con mis compañeros italianos de la cementería artística de visita, con nuestra anfitriona Carolina Pizarro, que nos recibió amorosamente. Y recuerdo que nos mostró en el primer piso un espacio dedicado a Torgeir de tal. Corrígeme si me equivoco. Yo ahí he visto los libros de él, cosas de él, una especie como cerca de una escalera, ¿verdad? Sí, Bien. sí, Quería recordarlo a Torgeir, sobre todo porque tú has estrenado un espectáculo este año, ¿verdad? sí. Sobre En el, el medio de la pandemia en estrené el el espectáculo. medio. No, no logro imaginar en qué situación, pero Sí, sí. Bueno, es un espectáculo que, ¿cómo decir? Después de 7 años de la muerte de Torger, él murió en 2017, no, en 2010. Y entonces en 2017 yo empecé a sentir como una, un mal ser, una sensación muy especial. No estaba bien y no comprendía por qué. Y, y bueno, y un día me desperté y dice, bueno, yo necesito hacer un espectáculo sobre Torger. Yo necesito hacer un espectáculo con Torger. Porque después de 7 años, la gente que viene al Odeon Theater, que nos visita, que ve nuestros espectáculos, ni sabe que él existió. Y entonces, como yo dije, se muere 2 veces. La es, primera vez cuando cesas de respirar, la segunda cuando tu nombre se dice por última vez. Y yo no quería que Torge se muriera, que su memoria se muriera. Y por esta razón decidí hacer un espectáculo con él. Y la única manera de hacerlo con él era, por supuesto, con imágenes de él. Y en 2014, un artista de video italiano, Stefano Di Buduo, un video designer, hice una instalación muy linda para el Odin Theatret, en el Odin Theatret, con imágenes de los personajes de los espectáculos que se movían. Eran imágenes, eran fotografías que él hacía mover y con música y con textos que estaban escritos en la pared y que se disolvían y que se aparecían. Y me conmovió mucho. Y yo pensé que si había una posibilidad de trabajar con Stefano, yo podía hacer este espectáculo para, sobre, con Torge. Y Stefano milagrosamente aceptó ese desafío y esto era muy, eh, muy especial porque Stefano tiene mucho trabajo y yo tengo mucho trabajo con las giras y las actividades del Odin Theatret. Y entonces lo de hacer combinar los dos calendarios no era fácil, pero no era imposible, porque de parte de los dos tenía esta gana de hacerlo. Y nos encontramos 5 veces en 3 años y cada vez era como de 5 días hasta 8 días de trabajo intenso juntos, donde yo, sí, como decir, yo
trabajaba sobre coreografía, encontraba textos, encontraba imágenes y, y después hacía como sí, una coreografía sobre música que mi hija había compuesto para mí. Y, y Stefano empezaba a componer las imágenes de Torger en estas coreografías. Y después mirábamos el resultado y empezábamos a corregir y a crear relaciones entre lo que yo hacía y las imágenes de Torger. Era un trabajo muy intenso, también porque el material que yo tenía de Torger era enorme. 46 años de actividad, de film, de fotografías, eh, de notas también, todo lo que Torger había escrito en estos años, que yo leí otra vez y de los cuales yo elegí algunas frases, algunos textos pequeños que podía poner en el espacio, en el screen, en el esquema. Y, y juntos hemos creado este espectáculo donde en realidad yo dialogo con Torger en el escenario y con los espectadores. He escrito algunos textos, otros textos lo he tomado, textos sobre el duelo, y otros textos también son poemas que he encontrado y que me gustaban mucho y que decidí incorporar en este montaje. La última vez que me encontré con Stefano fue en junio del 2020, de este año, y el 27 de junio estrené el espectáculo solamente para los compañeros del Odin Teatro y para mi familia, porque el teatro estaba cerrado. Y, y fue una experiencia muy linda porque este día era exactamente 10 años antes que Torger se había ido y era fantástico tenerlo otra vez en el escenario conmigo. Sí. ¿Y te autodirigiste? ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho, cuando yo sentí esta necesidad de hacer el espectáculo sobre Torger, yo hablé con Eugenio y él me dijo que no me podía ayudar en esto. Y, y entonces yo decidí de trabajar con gente jóvenes, con mi hija y con Stefano. Y por el resto decidí de ver lo que hacía. He utilizado muchísimo la computadora, con la cámara de la computadora, registrando lo que hacía y después trabajando sobre esto. Y cuando trabajaba con Stefano, lo que hicimos era hacer videos de lo que era el resultado del trabajo y mirarlo y ver cómo, qué faltaba. Ha sido una experiencia muy especial porque no puedo dar una razón racional a las elegías que he tomado, pero el resultado final es absolutamente lo que yo quería. Y, y en un sentido, pienso que ha sido bien que Eugenia no ha intervenido en este proceso, porque era un proceso muy personal que yo he intentado de no hacer privado. De hecho, en este espectáculo no hay imágenes de Torger afuera de la escena. Es como un homenaje de una actriz a un actor que ha sido muy importante en su vida, muy importante en la historia del Odin Theater, porque para mí Torger no ha sido solamente un miembro fundador del Odin Theater, sino que ha sido para mí el más grande actor, hombre, del Odin Theater. Y por esto me falta muchísimo su presencia todavía en el escenario. Entonces, este espectáculo es un solo que autodirigido, pero yo no lo, como decía, yo no lo
no lo siento, yo no lo siento como un solo. Para mí somos dos en el escenario, Torger y yo. Y nada, Bien. soy muy agradecida de poder haber hecho el estreno de este espectáculo en 2020, en este año muy especial, porque en realidad he mostrado el espectáculo el 27 de junio, pero el estreno ha sido el 4 de septiembre, porque los teatros en Dinamarca han abierto desde agosto hasta ahora, en realidad, hasta el 11 de diciembre, los espectáculos se han podido presentar con mucho menos espectadores, porque los espectadores tenían que tener 1 metro de distancia el uno entre el otro, y en el Odeon Theater también todo con la mascarilla. Pero sí, ha sido muy especial poderlo estrenar. En cuál de las salas? En la sala roja, en la Ah, sala más grande, porque tengo un esquermo muy grande que he hecho de un material donde se puede pasar a través de esto. una Y pantalla, sí. entonces, sí, Una pantalla que sí, es puede alto pasar. 4,5 metros. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Una pantalla. Sí, una Hermoso. forma de pantalla, pero Ah, yo puedo pasar. puedes En, pasar. sí, 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 una pantalla hecha de como franje, como Ah, sí, hilos. sí, sí. Entiendo, entiendo. Entonces yo Franjas, puedo sí. pasar entre los hilos de la memoria, se puede Maravilloso. decir. Me encantaría pronto poder verla. Venga, Sí, ayer recibimos invitación para ir cuando sí, sí, cerramos. sí, Espero que pueda suceder pronto. sí, sí, ojalá que vienen. Porque para mí, Banfield Teatro Ensemble ha sido un sueño. Entrar en su espacio ha sido mágico, porque es tan diferente del Odeon Theater como puede ser, pero al mismo tiempo me he sentido, ustedes me han hecho sentir en mi casa. Y era mágico cuando hice mis espectáculos, mis muestras de trabajo en octubre. Era fantástico porque yo hice mi espectáculo y justo después venía Pablo a hacer su espectáculo Memorias, pero como si no tenía tiempo entre los dos, y entonces en el momento que los espectadores se levantaban de mi espectáculo, empezaban a entrar la gente con las mesas, con las caderas, y todo este espacio que era completamente vacío, porque yo había hecho mi espectáculo, improvisamente se llenaba de mesas y se volvía en un cabaret. Y de una vez Pablo entraba y empezaba con toda su presencia maravillosa. Y otro recuerdo fantástico que tengo de Banfield es después de la grande ciudad de Bajo la Luna, que, bueno, tomamos vino, comemos en el bar y Pablo llegó con los compañeros, empezaron a tocar Bésame Mucho y era fantástico. Y después, de hecho, nuestra violinista, Elena, se entusiasmó muchísimo, tomó su violón, empezó a tocar con toda su alma, haciendo una jam session maravillosa, inolvidable. Y es esta atmósfera de casa, de arte, de vida, de entusiasmo que me llevo en mí. Además de los recuerdos de esta casa que era un laberinto, que no terminaba nunca, que era como un universo con muchos planetas, y estos planetas eran cuartos distintos, el bañero que usted tenía, que era completamente alucinante. Todo el hecho de entrar en este bar, en este lugar con tarta al limón maravillosa, con vinos, con, y después esta sala, que era una sala que podía deventar todo. Eh, era
de verdad, un sueño, un lugar mágico, eso quiere decir más, un lugar mágico. Y es claro que esta magia, es algo que usted ha creado. Tú y Nelson, los compañeros del ensamble. Y si es verdad que ahora el espacio se cierra, esto es un gran dolor, es un luto, porque en realidad el luto es cuando una parte de ti se va. Y yo pienso que este espacio era una parte de ustedes, ha sido una parte de ustedes. Pero ustedes se quedan y con ustedes se queda su necesidad y con ustedes se queda su fuerza vital. Por esto yo tengo mucha esperanza que de un sentido el Banfield Teatro Ensemble puede volverse en una fénix, en un pájaro que se muere y que puede resucitar de sus cenizas. De otra forma, porque claro, usted ha aprendido mucho en estos 20 años, pero sin duda la fuerza creativa, la grande necesidad que usted tiene no se ha apagado, pienso, con cerrar este espacio. Creo que no se ha pagado. No. Roberta, tengo un agradecimiento descomunal hacia ti y como dije también a Eugenio y Julia ayer, lo más importante es la presencia de amor de ustedes y la compañía de ustedes hacia nosotros en un momento difícil. Ha sido hermoso compartir estas entrevistas, pero ayer les dije a Julia y a Eugenio, quizás si no hubiéramos dicho nada, con la presencia hubiera sido enormemente poderoso también, porque se siente un gran amor y eso lo atesoramos. De parte mía y de mis compañeros, un agradecimiento enorme. Y quiero verte, así que espero. Sí, sí, pero somos nosotros también que agradecemos a su existencia, de verdad, del profundo del corazón. Muchas gracias por habernos acogido, por haber sido nuestra casa en Buenos Aires. Sí, gracias. Espero verte Venga, pronto. sí. Un abrazo Chao, enorme. querido. Un abrazo enormísimo. Chao. Sí, chao. Yo estoy muy emocionado, tengo acá la rosa. la rosa de aquel día, del 24 de marzo del 2017, la rosa que recibí de manos de Iben, y de aquel momento grandioso, verdaderamente como estuve recordando estos días, aquella tarde tan especial, tan imprevista para nosotros, más la noche que estuvimos cantando ahí en el hall, cantando juntos canciones, verdaderamente es lo que vos me decías, Eugenio, hace unos días, sentirse verdaderamente en familia. Y en este momento acompañados también. Para nosotros ustedes son referentes, son maestros, y la visión de ustedes es muy importante porque ahora nos queda una enorme incertidumbre como artistas, como trabajadores del arte acá también, ¿no? Porque el panorama es muy difícil y bueno, queríamos conversar con ustedes de estas cuestiones. Queríamos preguntarles qué función cumplen los espacios, estos espacios en el mundo de hoy, independientemente de las compañías teatrales que lo habitan. ¿Qué misión están llamados a cumplir, digamos?
Entonces, por lo que concierne el teatro, hay toda una cultura que, que da una satisfacción a las personas que tienen ganas de ver un espectáculo. Pero al mismo tiempo, el teatro se transformó en algo de diferente para algunas personas que lo hacían. Y es toda la tradición del siglo XX, que comienza con Stanislavski, Neygor, todos los nombres que siempre consideramos como nuestros antepasados, y que nos indicaron que el teatro es un vehículo transformativo, un proceso que transforma y la persona que lo hace y también las personas que asisten, que están presentes. Ahora, el teatro es entretenimiento. Surgió de esa manera el teatro en Europa como profesión. Así que siempre el dinero, el aspecto económico fue lo que decidió de cómo los actores tomaban sus decisiones. Pero lo que ha sido interesante en el siglo XX fue como que en algunos países había subvenciones que ayudaban. En otros países, como por ejemplo toda Latinoamérica, nuestro teatro independiente mostró otro sistema económico para poder hacer teatro. Y de veras, ustedes, nuestro continente, es un ejemplo muy claro que es posible crear como una cultura paralela a lo que es el teatro legítimo de entretenimiento. Es fantástico poder ir al teatro y relaxarse y después ir a hacer una buena comida. No hay nada de más, diría, energético que eso, pero para otras personas el teatro significaba otra cosa, significaba rechazo, significaba lucha, significaba negación de algunos valores, significaba también la afirmación de algunos ideales, porque el ser humano no puede vivir sin. Se puede llamar ideales, se puede llamar esperanza, se puede esperar una proyección que va más allá de lo que es los intereses privados. Así que toda esa cultura que surgió en los años 70, después del 68, surgió toda una cultura que, yo diría, fue una generación que llegó al teatro y nunca había existido en la historia del planeta, porque era una generación que venía en todo continente, en vuestro continente, en las Américas, en Asia, en Europa. Así que esta generación, que luego lo que normalmente se llamó el teatro de grupos, que era personas que iban, se reunían no solo para hacer espectáculos, por motivos artísticos, estéticos, sino que creían en algo y creían o en una transformación de la sociedad, todo vuestro teatro político y también teatro político en Europa, o de la transformación del ser humano. Así es interesante de cómo algunos de artistas de teatro se volvieron como guías o referencias fundamentales. Pienso a Brecht y también a Dario Fo, que era evidente, él encarnaba como el ejemplo, el modelo vivente. Y de otro lado había Artaud en el pasado y Grotowski que vivía y representaba también otra indicación de lo que nuestro oficio podía ser. Así que cuando tú me preguntas de la misión de esos grupos, yo creo que primero fueron fundamentales para los que eran miembros de eso. En eso encontraron otra manera de socializar su soledad, su frustración, su deseo de una
intensidad mayor en la vida. Esto del trabajar juntos, esto de encontrar una forma de comunión en la actividad que se hace, aun si es muy simple o muy burda. Todo eso es con una enorme significación en esa nueva cultura que lo llaman el tercer teatro, para distinguirlo del primer teatro tradicional, de texto que entretiene, y el teatro de vanguardia experimental. Así que yo, aun si toda esa manera de pensar el teatro disminuyó con las nuevas generaciones, y mucho se habla en términos de proyectos, es interesante de ver cómo los jóvenes que yo encuentro nos visitan aquí en Dinamarca, los de teatro, todavía tienen como una nostalgia, un deseo que el teatro sea algo más que una función, y sobre todo algo que es tan efímero, porque esos proyectos son de veras como casas sobre la arena, se desmoronan después de un mes, 2 meses, 3 meses. Todo eso no crea cultura. La cultura es duración. Cuando lo piensan ustedes que de Banfield 24 años, ustedes de veras sembraron algo y dejaron huellas. Ahora todo eso no se puede cuantificar, no se puede decir a tantos metros o tantos kilos efectos. Pero es tan seguro, es seguro que nosotros vivimos algo de invisible. Intentaremos continuarlo de la manera que sea. Responder también, porque la pregunta me hizo pensar que cuando se habla de lugares, ¿no? Que hay un lugar, claro, que se puede llamar teatro, pero es solo un teatro. Pero muchas veces nuestros teatros son también una casa. Y hace poco leímos en un libro de un amigo, Luca Ruzza, que él escribe que la primera vez que vino a Lodin durmió en el teatro. Y era la primera vez que él dormía en un teatro. Entonces es como si uno ve el lugar como algo totalmente diferente. Y cuando pienso a vuestra casa, porque para mí es una casa, lo que hay de diferente entre un teatro y una casa, que es también teatro, es cómo se cuidan los detalles y el hecho que uno tiene un orgullo en invitar personas desde afuera a su casa. Entonces, ¿cómo los acoge? ¿Cómo prepara la entrada? ¿Cómo hace la comida? ¿Cómo se canta, se baila después? Y entonces los espectadores no son solo personas que vienen a un espectáculo, sino son como invitados y cada uno tiene una vida diferente. Es como si son individuos que entran en vuestra vida y tienen una relación. Y creo que en este momento que ha sido difícil tener contacto entre la gente, creo que se ve cuánto es fundamental este contacto. Y ustedes con vuestra casa han creado un lugar donde la gente podía entrar en contacto, venir y sentirse en casa y al mismo tiempo invitados. ¿Cómo pasó con nosotros cuando venimos a vuestra casa? Y sería lindo que un día puedan venir a nuestra casa en Holstebro con todo el grupo. Claro que sí, muchas gracias. Ya nos sentimos invitados, entonces. Y respecto de la juventud de hoy en día, ya que ustedes pertenecen a esa generación que en los años 70 formó parte de este tercer teatro, ¿cómo ven hoy en día
la cuestión de la apropiación de la juventud de un proyecto, de una utopía como aquella. ¿Qué momento estamos viviendo, según ustedes? Lo pregunto de corazón porque yo, digamos, estoy tan desconcertado con el momento que estamos viviendo a nivel del desarrollo de las artes, ¿verdad? Los últimos años, pero sobre todo con esta cuestión de la pandemia y la restricción de los espacios físicos. Yo no pertenezco a esa generación de los 70, yo pertenezco a la generación de los 60 que comenzó a los 50 en realidad. Así que para mí todas mis memorias como niño, que son importantes, son memorias de guerra. Mi padre murió en guerra, así que para mí la guerra fue algo de muy concreto, una ausencia continua con mi madre. Y después la miseria. De veras, era muy duro en Italia, vivía en un pueblo, pequeño pueblo del sur de Italia. Así que, por ejemplo, todo eso que pasa ahora no me parece una tragedia. Extrañamente, cuando yo la comparo a lo que era el terror, de verse el terror de los bombardeos de noche, cuando llegaban los aviones, de ir en la ciudad, donde vivía en ese momento, durante la guerra, y ver las ruinas, los cadáveres, todo eso, esa pandemia va a pasar. Yo soy seguro que ya dentro de un año va a ser como un recuerdo. La guerra no, la guerra tú lo sabes lo que va a pasar, y sobre todo no hay esperanza. En la guerra no hay esperanza. A veces es un poco como en la dictadura. Yo imagino que ustedes durante la dictadura tuvieron la misma sensación, que casi era imposible cambiar algo. Aquí no. Aquí sí es extraña, la situación es extraña, pero te hace sufrir, porque tú te das cuenta de pronto como si algo fundamental del cual tú no te dabas cuenta antes, es el contacto humano, justo el hecho de ir en la calle y ver a otra persona era tan importante. Todo eso ahora te es negado, pero todo eso va a pasar. Tú sabes que dentro de algunos meses ya todo eso es pasado. Y claro, lo que tú tienes que enfrentarte son las consecuencias de esa. Porque es evidente que algo va a cambiar, a mudar. No creo que el teatro de por sí, su esencia, esa relación entre actores y espectadores en un espacio, en un determinado tiempo, va a mudar, porque es la identidad misma del oficio, sino es otra cosa. Pero hay como si una herida o un virus, podría llamarlo, en nuestra memoria, que hace como valorar de manera diferente ese oficio. Las consecuencias son irracionales. Al final, lo que nosotros hacemos tiene como dos polos o dos pulmones. Uno es muy racional, lo puedes medir, es la sabiduría, la técnica, lo que tú puedes prever, analizar. El otro no, el otro es la imaginación, es el irracional, es las memorias que te caen encima, y tú decides esto sí, esto no, cuando tú trabajas como actor, como director. Así que todo ese aspecto emotivo e irracional va a tener consecuencias. Que los jóvenes hoy sean confundidos, sean en búsqueda, tal vez, de referencias, llamamos ideales, de algo que tenga un valor más allá de lo que puede ser efímero. Es evidente, y creo que comparado a la manera de cómo nuestra generación
luchó. Las condiciones económicas y materiales que nosotros teníamos, de veras, en Europa de otra manera, y también en vuestro continente, una grande diferencia. Si yo pienso a lo que eran las condiciones de vida de mis abuelos o de mis padres, claro que ya mi situación es diferente. Yo veo la situación de mis hijos y de mis nietos totalmente diferente. Y todo eso influye, pero siempre exactamente como nuestra generación en los años 60, 50, 60, tomó posición gracias a Brecht o gracias a... Lo mismo en los años 70, otra generación lo hizo estímulo que también la generación que va a venir va a tomar también posición. Yo no me preocupo. Yo pienso que siempre cada generación supo encontrar las soluciones que eran más orgánicas para ellos, más necesarias. Yo soy de la generación de los años 60, 70, y claro, me acuerdo el momento político de enorme entusiasmo, de cuando de verdad creíamos que se podía cambiar el mundo y que éramos importantes, que algo teníamos como fuerza para influenciar cómo iban las cosas en el mundo. Y cuando vine al Odin Teatro y empecé a trabajar con el Odin, lo que aprendí era que hasta aquel momento todo estaba basado en palabras, en ideología, en sí, entusiasmo, pero no tenía los pies en la tierra, no tenía capacidad de accionar, de hacer. Y todos los años con el Odin me han enseñado cuánto es necesario aprender a hacer y no solo hablar. Y cuando me encuentro ahora con jóvenes, lo que me doy cuenta es que todo lo que he pasado como dificultades, como problemas, han sido en realidad toda mi creatividad, porque mi creatividad viene de las dificultades, de los problemas que hay que resolver, de cómo encontrar una salida, un camino diferente. Y hemos enseñado demasiado a los jóvenes que todo se puede resolver, que todo es dado. Entonces es como si no hemos dado esta capacidad de resistencia. Pero hoy lo que veo de nuevo en los jóvenes es esta necesidad de hacer, de encontrarse. Es extraño porque después de años de proyectos, yo empiezo a ver de nuevo grupos que se forman. Entonces, pienso que nuestra tarea hoy es sobre todo lo de dar energía. Porque ¿cómo podemos a través de nuestros espectáculos, de las charlas, de las maneras de estar juntos, crear energía? No necesariamente significados, porque hemos pasado un periodo donde todo lo que era importante era como comprender, dar un mensaje. Y pienso que no, hoy no es periodo de mensaje, hoy es periodo tal vez de bailar, de seguir la música, de tener esperanza, de hacer, de dar un poco de alegría y energía. Y cuando me pregunto qué hacer en este periodo, cuando no podemos estar juntos en la sala, trabajar, es prepararse para el momento cuando de nuevo estamos en los teatros. Y al mismo tiempo saber que el teatro no es solo un espectáculo con 50, 100, 200 espectadores, pero puede ser también una situación donde una persona canta o cuenta una historia en una tienda, en un supermercado, en una isla para la gente que recibe comida. Entonces hay muchas maneras de hacer teatro también hoy cuando reunirse tal vez está prohibido. Bien.
quería hacer una pregunta más sobre una publicación de Eugenio de hace un mes atrás, no, un poco menos, sobre la no comprensión, en la cual Eugenio reflexionaba sobre el non capisco, la incomprensión y su relación con el sentimiento o concepto de esperanza. Me pareció bellísimo, pero quería preguntar cómo afrontar el miedo y convertirlo en esperanza. Es muy individual, yo creo. Yo creo que mucho depende de cómo uno recibió ejemplos de sus padres, por ejemplo, de su familia. Claro que yo soy, la gente dice que tú eres un luchador, pero claro, lo que yo pienso es que viendo mi madre, que era una viuda sin dinero, etcétera, que desde la mañana hasta la noche luchaba, es normal, cualquier cosa tú luchas. Ahora es terrible. Y además, lo que es aún peor es que la edad no te da más energía, al contrario, te tira, te saca energías. Así que, pero hay más la situación terrible, extrañamente para mí, más yo tengo la sensación que no, te voy a contar una historia. Yo nunca entendí cómo la gente que luchó contra el nazismo en Europa logró sobrevivir a los campos de exterminio o a la prisión con tortura. Y cuando yo estaba en Noruega, trabajaba allá, ¿no?, como obrero, tenía algunos amigos que eran un poco más ancianos que yo, y habían luchado, habían también sido torturados por los alemanes. Y uno de ellos me contó esa historia, que siempre regresa cada vez a una situación terrible. Cuando él fue puesto en la cárcel, él dijo, ellos me van a torturar, yo voy inmediatamente a decir todo, no voy a aguantar. Y el oficial que dijo, él tenía, el control es así, tenía como una sonrisa muy segura de sí, que yo iba a hablar. Entonces yo digo, si yo voy a hablar, le voy a contar todo, pero mañana. Entonces el primer día aguante. Y el segundo día ya no, yo voy a contar todo. Y el oficial regresó, pero él estaba tan seguro, siempre con esa sonrisa tan arrogante, que le digo, mañana le voy a decir. Él ha aguantado durante muchas semanas. Él no contó. Ahora, esa historia me hizo mucho reflexionar que somos de veras animales muy extraños, totalmente irracionales. Tú estás decidido a todo contar, no sufrir nada, y simplemente porque la cara del oficial te irrita, te dice, no, yo aguanto todo eso. Y así es en la situación de más es terrificante y más digo, no, yo no voy a mostrar que tú eres más fuerte que yo. Tú no como persona, pero como situación. Yo digo no. Eso es como un rechazo. Pero claro, esta no es una fórmula que se puede utilizar por todo el mundo. Además, yo tengo siempre la sensación de ser extremadamente privilegiado, porque tengo un grupo de actores extraordinarios a mi lado. Entonces me siento siempre muy fuerte, aún cuando la situación es catastrófica como es ahora. Ahora tú ves alrededor de mío solo ruina, pero están listos. Como decía Julia, ellos están en SATS, listos. No, al momento justo, de nuevo. Tú no, yo no voy a hablar hoy, yo mañana voy a hablar. Bien, yo les agradezco de corazón en nombre mío y de todos mis compañeros, y quiero tomar lo que dijo Julia hace un ratito respecto de la energía. Y siento que la presencia de ustedes, los mails de ustedes para
para acceder a esta entrevista, y las palabras de ustedes, tanto en los mails como en esta entrevista, hablan de un acompañamiento de amor, y esto es pura energía. Quizás si no hubiéramos dicho nada en este encuentro hubiera sido igualmente poderoso, pero mi gratitud y la de mis compañeros para con ustedes es descomunal. Y tomamos la invitación para visitarlos y esperemos tener en algún momento venidero una nueva casa para invitarlos a todos ustedes. Y quiero también aprovechar para saludar a los otros miembros, a Iben, Donald, Carolina, Tage, Elena, y con Roberta, no quiero olvidarme de nadie y que transmitan mis saludos a todos. Con Roberta yo me entrevisto mañana y la voy a añadir a este hermoso momento que me han regalado. Ignacio, a ti y a tus compañeros te enviamos un pequeño mensaje de primavera con algunos pájaros de Dinamarca. Prego. Gracias, amigos. Hasta pronto. Hasta pronto. Los quiero.